Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches otra vez. Bienvenidos al segundo encuentro de Herederos de la Letra. Soy Andy Ketlas, fundadora de Leyenda Type. Les voy a contar un poco de qué se trata esto de Herederos. Eh, es un equipo de diseñadores, de investigadores, de docentes dedicados a la tipografía, ¿sí? Todos nos juntamos por una necesidad. eh, Teníamos ganas de compartir entre nosotros y con ustedes todo lo que hacíamos, ¿sí? De inspirarlos, de transmitirle de alguna manera, de compartir saberes. Eh, la idea es que esto sea accesible a todos, por eso lo hicimos de esta manera, ¿sí? Y somos un equipo que estamos en construcción. La verdad es que somos mucho más de los que estamos y los que exponemos, ¿sí? Y la idea es salir con muchos formatos. En este momento este fue el primero, pero pensamos hacer muchos más contenidos y poderlos compartir con todos ustedes. Eh, Van a haber mucha diversidad de miradas, no somos todos iguales y eso es justamente lo interesante. Eh, y la idea principal es de alguna manera mantener viva la herencia gráfica del lugar al que pertenecemos, ¿sí? Pensando que la letra es la portadora de nuestras raíces, de nuestra cultura. Eh, y antes de que arranque Juli con la presentación de nuestro moderador del día de hoy, que es Fabio Ares, nuestro querido amigo de las letras, que además es coorganizador de Herederos, ¿sí? Quiero contarles que nos sorprendió mucho la difusión que tuvimos en estos días, cómo muchos se sumaron, y quiero agradecerles porque la verdad que entre todos sumamos mucho más, y esa es un poco la idea de Herederos, ¿sí? Así que le doy la palabra a Juli y arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos también a los que se suman por primera vez. Tal como comentó Andy, ahora voy a presentar a nuestro moderador del día de hoy, que es Fabio Ares. Fabio es diseñador y docente universitario hace más de 30 años. Es diseñador en comunicación visual por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, especializado en tipografía y diseño editorial. Es profesor titular de la asignatura Tipografía en la misma facultad, docente a cargo del curso Letras como Imágenes y del posgrado en torno a la letra, ambos de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Fue profesor y diseñador instruccional de la asignatura Diseño de Tipografía y del postítulo en Diseño de Tipografía de la Universidad Tecnológica de Chile. Autor de Expósitos, La tipografía en Buenos Aires, compilador de la obra En torno a la imprenta de Buenos Aires de 1780-2020. Participó en una docena de libros como Tipografía Latinoamericana, Panorama Actual y Futuro, y sucedió 10 años de Tipografía Digital Uruguaya, ambos de Vicente La Mónaca, que nos acompañó en la jornada pasada, Signos, Letras y Tipografías en América Latina, de Marina Garone, y A Pie de la Letra, Experiencias Tipográficas en Argentina, de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Es diseñador, investigador y guía temático de la Gerencia de Patrimonio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Escribió una veintena de artículos para publicaciones especializadas y recibió reconocimientos por su trabajo, entre ellos 2 premios Bienal de Diseño de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en la UBA, 2015 y 2017. En 2010 desarrolló el proyecto tipográfico Expósitos y desde 2012 es titular de Tipografía Histórica Ferroviaria. Tiene publicadas una decena de tipografías en distribuidoras como MyFonts y FontSpring y es convocado regularmente como evaluador de publicaciones. Fue jurado en el concurso Tipo Type Awards de Montevideo 2015 y colaborador permanente de la Bienal Latinoamericana de Tipografía Tipos Latinos, organizador en sede La Plata. Fue organizador también del Coloquio Argentino de Historia y Patrimonio de la Tipografía y de la Bienal Letras Platenses, y además fue vocal del Instituto de Investigaciones de la Manzana de las Luces en 2014. Así que le damos la bienvenida y le cedo la palabra a Fan. Bueno, hola a todos y todas. Es un placer estar con ustedes acá.
Quisiera primero agradecer a la organización, a Leyenda Type, especialmente a Andy Ketlas por ponerse al hombro el encuentro. Sabemos que no es sencillo organizar este tipo de encuentros y realmente es impecable. Hasta ahora la organización es perfecta. También muy especialmente a Miguel Catopodis, compañero de ruta, y siempre bancando todos los proyectos en los que estoy involucrado, realmente un amigo como varios de los que están acá en este camino de la tipografía. Eh, bueno, este es el segundo día, nos toca escribir en la historia, patrimonio y memoria de la escritura y la tipografía, investigación, estudio y reconstrucción de herencia tipográfica. Cuando vi este título dije, bueno, tengo que escribir algunas líneas, me gustaría hacerlo en torno al patrimonio, que es a lo que yo me dedico y en lo que trabajo todos los días en la Municipalidad de Buenos Aires. Y bueno, estaba pensando que si bien el encuentro anterior estuvo muy atado a la identidad barrial, la identidad de las ciudades particularmente, me parece que este en especial gira en torno al rol social que tenemos los diseñadores, a la responsabilidad que tenemos. eh, Somos responsables en ubicar, actualizar, estaba pensando, poner en valor letras escritas, caligráficas, tipográficas, rotuladas, a las que podríamos denominar letras notables, estaba pensando. Notables por sus características distintivas, por el contexto histórico, cultural en que se generaron, por ejemplo, o bien se seleccionaron porque son las comunidades las que las eligen, las que las hacen propias. Las letras no son de los diseñadores. Es una frase que solemos repetir en la facultad, ¿no? O por su valor simbólico, que es el valor que estas comunidades justamente le otorgan como parte sensible de su identidad. Eh, Estas valoraciones acercan a estas letras notables al concepto de bien patrimoniable, patrimoniable en términos UNESCO, es decir, una manifestación propia de un grupo humano, de sus herramientas, de sus acciones, eh, plausible de reconocimiento por esas comunidades que merecen ser reconocidas y protegidas para las futuras generaciones. Eh, Tenemos que trabajar para que estas letras sean patrimoniables y sean protegidas, por ejemplo. Este tipo de acciones, este tipo de encuentros apuntan también a eso, ¿sí? A reconocernos en este rol, a saber cuáles son las tareas que tenemos este, como responsabilidad para protegerlas y para ponerlas en valor para esas generaciones. Eh, Hoy me toca presentar una serie de trabajos, se va a sumar el trabajo de Juanjo López, que no, bueno, como decía Andy, no pudo estar en el primer encuentro por cuestiones de salud, ¿sí? Y me toca presentar una serie de trabajos que representan bien estas ideas que tenía anotadas, tanto de la escritura como desde la tipografía. Son estudios pormenorizados, bien puntillosos, porque conozco a las personas que están atrás y están apuntadas a la reconstrucción de esta herencia, ¿no? Girando en torno a este título que teníamos, ¿sí? Eh, si les parece, pasamos al primer expositor entonces. Vamos a cada trabajo, vamos a anteponer el, la breve bio de cada uno, ¿sí? Eh, Después va a ir el trabajo y vamos a dejar espacio a las preguntas. Vamos a ir anotando las preguntas que puedan dejar en el chat y después nosotros se la transmitimos después de cada una de las ponencias al expositor. Comenzamos entonces con Juanjo López. Juanjo López nos va a hablar sobre las manufacturas tipográficas madrileñas.
Juanjo es un diseñador madrileño interesado por la letra en todas sus formas, impresor artesanal, dibujante de letras, profesor de tipografía, rotulista de escaparates y diseñador de tipos digitales. Diseña tipografías tanto por encargo como para su propia fundición UI Fonts. UI Fonts, ahora convertida en Manufacturas Tipográficas Madrileñas, que comenzó como un proyecto sobre recuperación de patrimonio gráfico de la ciudad de Madrid y que ahora agrupa toda su producción tipográfica. También podés encontrar el trabajo de Juanjo en Adobe, Type Network y I Love Typography, entre otros. Además, forma parte de unos cuantos colectivos dedicados a la divulgación tipográfica y a juntarse con los amigos, como la familia Plomes, Unos Tipos Duros, Justa y Rufina, perdón, Cañas y Tipos y Feten Letters. Así que, sin más presentación, los dejamos con el primer expositor, Juanjo López. Hola. ¿Se me oye bien? Vale. Sí. Bueno, pues ya lo ha contado todo, ya no tengo que explicar nada. Bueno, lo primero es gracias por esperarme porque os he descolocado un poquito el calendario, pero bueno, estaba muy pocho el sábado pasado, así que gracias Andy, bueno, gracias a todo el equipo de Leyenda, pero gracias sobre todo Andy por ser comprensiva, porque cuando estaba yo ahí con fiebre y tal, me dijo, da igual, y yo me quedé como mucho más tranquilo, que me hubiera, lo que faltaba encima es haberme puesto ahí con prisas y tal, ¿no? Entonces, bueno, como hoy somos 5, voy a intentar ser breve, cosa que no soy normalmente capaz de hacer. Así que voy a intentar no llegar ni de lejos a la media hora, ¿vale? Gracias. Bien, pues nada, esto es una charlita sobre bueno, lo que empezó siendo un proyecto bueno, que tiene que ver con, con el, con el tema de estas charlas, que es mi proyecto Manufacturas Tipográficas Madrileñas, que bueno, como veis, esto es la sede central que tenemos aquí a las afueras de Madrid. Es una antigua fundición como Dios manda, con sus chimeneas y sus humos y su contaminación. A ver si me puedo... Vale. Bueno, yo soy Juanjo López y como ha dicho en la presentación, bueno, yo soy un catacaldos, que quiere decir que me meto en todos los líos que puedo, me gusta todo, soy aprendiz de mucho, maestro de nada y me dedico, bueno, empecé como diseñador gráfico, pero ahora me dedico sobre todo a la letra y me dedico casi por hobby o al que al final se acaba convirtiendo en una profesión a todo tipo de cosas. O sea, con unos amigos tenemos la familia Plomer, que es una imprenta artesanal, una imprenta con tipos de plomo y de madera que está en el centro de Madrid. Eso vamos cuando nos da la gana, imprimimos nuestras chorradas, nos lo pasamos bien y ya está. Damos clases, enseñamos a gente a usar estas cosas, vienen colegios a aprender. Es una cosa muy, muy interesante, muy divertida. También hago lettering, como se ve en la botella esta de Ron Matusalén, que esta es la segunda. Bueno, me gusta mucho cuando viene una marca y dice, oye, tengo esto que no me gusta, ¿tú crees que se puede mejorar? Bueno, pues con el ojo que tiene uno ya a estas alturas se te ocurren mil maneras de simplemente tocar el logo para que sea mejor. A mí eso me gusta muchísimo. Y luego ya que diseñen como quieren con él, yo solo me dedico al blanco y negro, por así decirlo, ¿no? También en la tercera foto se ve, bueno, pues que en un momento dado me dio por aprender a pintar con esmalte, con técnicas de rotulista tradicional. Esto ya lo tengo un poco dejado porque es un lío y dejo la casa muy maloliente y tal, pero bueno, durante un tiempo también me dio por ahí. Y lo que se ve a la derecha, pues es tipografía digital, que es sobre todo a lo que me encargo, o sea, sí, a lo que me dedico y de lo que vivo, ¿vale? Lo demás es un poquito más, quitando el lettering, es un poco más hobby y esto es a lo que me he acabado dedicando. No sé muy bien cómo, pero ha acabado siendo así. Y nada, me encanta. Cualquier otra manera de hacer letras o de dibujar letras o de jugar con las letras que haya, también me apuntaré, porque es una cosa que me fascina, vamos, las letras.
voy a empezar a hablar ya directamente del porqué de este proyecto. Todas las ciudades, vamos, no sé cómo será en Latinoamérica o en Sudamérica, pero desde luego en Europa cualquier ciudad mínimamente bonita ha sido destruida totalmente por la gentrificación. O sea, el turismo de masas, la subida de los alquileres, ha hecho que los comercios de toda la vida se vayan al garete y sean sustituidos por copias impersonales que se cepillan sitios que tenían encanto para poner en su lugar franquicias, etcétera, o sitios con encanto falso, con encanto, digamos, para gente que que le vale con cualquier cosa, por así decirlo, ¿no? Este es un bar de Madrid que se llamaba La Alegría, que a la izquierda es como estaba. Tenía ese rótulo muy bonito, era un bar súper poco alegre, lo llevaban unos viejos súper aburridos y mal encarados, pero el caso es que cuando se jubilaron, eh, lo primero que hizo los nuevos dueños fue cargarse el rótulo, cargárselo, quitarlo, se rompió en el proceso. La copita de la izquierda y la cerveza de la derecha no los quitó porque supongo que no le molestaban, pero el caso es que apareció otro rótulo más antiguo que había debajo, que solo quedaban los números, esos 2 7 que son muy bonitos pintados en madera, y eso estuvo así hasta que luego le pusieron encima un cartel feísimo, no sé, es un sitio como que vende, no sé, comida japonesa que coges de una nevera que hay ahí, no sé, una cosa muy cutre para turistas. Y la siguiente vez que volví a pasar por ahí, lo que había era lo de la derecha del todo. O sea, les había dicho de alguna manera que ese bar se llamaba La Alegría y que era muy bonito y que cómo se había encargado el rótulo, y lo que habían hecho era encargar uno de plástico con Arial o cualquier cosa por el estilo, imitando el original, imitando con un poco de buena voluntad, pero fatal, fatal hecho, ¿no? Entonces era como, y por supuesto para entonces las dos copitas de la izquierda y la jarra de la derecha están llenos de manchas de silicona, de carteles que han puesto y luego han vuelto a quitar. Ahora el de la derecha directamente tiene una pedrada o algo y está roto totalmente. Entonces, te cargas esa idea, te cargas una cosa que es bonita, pones un negocio que falla, que a los 3 meses tiene que cerrar, ponen otro que también tiene que cerrar, y el tercero que ponen dice, voy a recuperar lo antiguo, y ya no es, y es como, ¿para qué? Si ya te lo has cargado, déjalo estar, ¿no? Este tipo de cosas, cada vez que paseo por mi ciudad, me encuentro con un disgusto de estos, y ya no sé, debe ser cosa de la vejez, pero ya no me gusta, el siglo XXI no me gusta, la verdad. Bueno, yo llevo mucho tiempo recuperando cuando veo una obra que van a tirar un rótulo, pregunto si me lo puedo llevar. Esto, por ejemplo, bueno, yo me bajé para hacer la foto, pero bueno, esto es con una amiga, Vero Gorri, que me ayudó, porque mide 1,80 m, a bajar el rótulo de una antigua tapicería que yo pasaba al lado de ella todos los días para ir a trabajar, hasta que vi una vez que ponían el contenedor delante y había unos tíos dentro, y por suerte nos dejaron rescatarlo. O sea, eso está en una caja en mi casa, porque no tengo tanta pared como para tanto rótulo, pero bueno, por lo menos está rescatado. Es como que yo intento guardar, recuperar, etcétera, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Con unos amigos también tengo un pequeño colectivo llamado Feten Letters. Feten, un poco en argot madrileño, es cuando algo es auténtico, cuando algo está bien, cuando algo es bueno, ¿no? Una cosa Feten es una cosa como debe ser, ¿no? Entonces, llevamos varios años, desde antes de pandemia, de hecho, haciendo fotos por Madrid de todos los rótulos. Empezamos al principio, bueno, tenemos un Instagram un poco muerto, porque ahora estamos en proceso de pensar qué hacer con las fotos, y ahí nos hemos atorado, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, por ejemplo, con nuestra escalera, haciendo ahí unas fotos de ese rótulo cerámico de comestibles finos en una esquina. Esto, por ejemplo, esto es un mapa de Madrid, de Google, en el que marcamos al principio del todo, de memoria solamente, los rótulos que nos gustaban. Y los rótulos que decíamos, hay que fotografiar este, hay que fotografiar el otro, ¿no? Teníamos como un código de colores, de que si es un bar, de que si está en peligro, de que si está destruido, cosas por el estilo. Entonces, estos son solo los que nos salían
de memoria, o sea, sin tener que pensar demasiado. O sea, estos los pensamos como en una hora o algo por el estilo. Y al principio pensábamos hacer eso, ir directamente a hacer fotos a los rótulos bonitos y ya está. Pero nos pareció que eso era un poco cromos de rótulos bonitos, y lo que hicimos fue mapear la ciudad y decidir ir calle por calle haciendo fotos a todo lo que hubiera en la calle, y descubrimos muchísimas cosas que no sabíamos que existían y muchísimo rótulo que no es realmente rótulo de tanto de comercio como, yo que sé, pues un asegurado de incendios de un portal, cosas por el estilo. Esto, cada cuadradito de color es un día de hacer fotos. Hay cuadraditos enormes porque son barrios en los que no había nada, y cuadraditos pequeñísimos de calles en las que había de todo. Nos podíamos hablar con los de las tiendas, nos contaba la vida una vieja. O sea, la verdad es que ha sido una cosa que ha durado, hemos estado muchos años y nos lo hemos pasado realmente bien haciendo esto. Ahora lo malo es qué hacemos con esos miles y miles de fotos, que eso nunca, no sé cómo va a acabar todavía, ¿no? Todo diseñador de tipos ha tenido un momento, ha tenido 1000 momentos, de hecho, en los que pasa por la calle y dice, joder, pues este rótulo, tengo que hacer una tipografía con esto. O tengo que hacer una tipografía con las letras de no sé qué calle, de no sé qué ciudad que he ido de vacaciones. Tengo que hacer una tipografía o sea, todos tenemos miles de fotos en la cámara, en el móvil, de todas las cosas que nos gustaría hacer, y como son como planes de futuro, ¿no? Por así decirlo. Pero luego nunca los haces. Algunas veces sí, pero en general son como para más adelante, ¿no? Y yo realmente, que hago tipografías desde hace mucho tiempo, y las hay desde cachondas hasta muy serias, hasta de texto, hasta display, etcétera, realmente no tenía manera de encajar, no sabía cómo hacer tipografías con rótulos y que eso encajase dentro de mi trabajo, por así decirlo, ¿vale? Hasta que en 2020 contactaron conmigo unos amigos de Sevilla y me dijeron que estaban aprovechando que estaban encerrados en casa con la pandemia para salir a hacer fotos, bueno, encerrados en casa. Cuando salían a cualquier cosa, hacían fotos de los rótulos de las calles de Sevilla, ¿vale? Esto que pone aquí, Yo soy justa, en Sevilla las letras de las calles son de azulejo, y cada letra tiene su azulejo, y hacen como el montaje de calle, lo que sea, ¿no? Entonces ellos se dedicaron a investigar de dónde salían esos azulejos, que son del siglo XIX, los originales, eh, incluso XVIII, no estoy muy seguro, y se dedicaron a hacer una labor de investigación, una labor de fotografía, una labor de, no sé, de cómo vender eso, de cómo envolverlo en un concepto, o sea, un trabajo buenísimo. Lo que no sabían era cómo hacer tipografías, en realidad, digitales. Entonces, para eso contactaron conmigo, yo les dije que encantado, me uní a ellos, que son 3 más, y salió este proyecto, que es Justa y Rufina. Justa y Rufina, que Rufina es con V en vez de con U. Entonces, justayrufina.com, por si queréis buscarlo. Y es una web que tiene un principio y un fin. Son esta tipo, que es Justa Display. Bueno, Justa y Rufina son las patronas de Sevilla, y se inventaron que Justa era la hermana buena, Rufina la hermana mala. Entonces es una tipografía que tiene como todos los fallos de un siglo de historia de los rótulos de Sevilla. Y luego había otra tipografía que eran como dimpats, como muy críticos con la ciudad, ¿no? De amor-odio de la ciudad. Y entonces esto me gustó mucho porque fue un proyecto que estaba tan bien envuelto y estaba tan bien hecho, y Sevilla es un lugar tan idiosincrático, o sea, es un lugar que se ama a sí mismo mucho. Entonces salió esta tipografía, y al nanosegundo la gente porque empezó saliendo como un poco open source, bueno, open source no era, pero vamos, era gratis. Y la gente empezó a usarla a lo loco, en conciertos, los del fútbol, los fans de los equipos de fútbol de Sevilla se hacían pancartas con ella. Al final acabaron grandes marcas usándolo también. Entonces fue como un proyecto que aún todavía, o sea, si te vas a Sevilla, yo me la encuentro por todas partes, esta tipografía. Entonces, claro, esta gente que lo hizo conmigo estaban un poco, pero joder, a mí es que no me gusta que la tipo se use para esto. Y yo decía, bueno, pero es que la tipo es así, tú la haces y luego a veces se usa para cosas que te gusta, cosas que no, ¿no? Pero bueno, el caso es que fue un proyecto que salió, digamos, tan redondo
que pensaba, joder, es que hay que hacer algo así con mi idea de los rótulos, ¿no? Un proyecto redondo, no simplemente hacer de vez en cuando un tipo de rótulos. Y en estas estaba cuando me encontré un día en Twitter, en el antiguo Twitter. No era este post concretamente, no he encontrado el original, pero por alguna razón me encontré que había un equipo de fútbol que se llamaba Manufacturas Metálicas Madrileñas, ¿vale? No sé si lo veis aquí. Y entonces hice una búsqueda y dije, hostia, es verdad, existe un equipo de fútbol de tercera o cuarta división, a vete a saber qué, que se llamaba el MMM, el Manufacturas Metálicas Madrileñas, ¿no? Entonces me pareció un nombre maravilloso, porque yo soy muy de nombres horribles, ¿no? Y largos y complicados de decir. Entonces encontré información y eso era un pedazo de fábrica que había a las afueras de Madrid, con este logo tan bonito que se ve en la esquina, de las tres M's una encima de otras, ¿no? Y se dedicaba a hacer este tipo de vasos que, bueno, todo español de más de 45 años lo recuerda en su infancia, ¿no? Son unos vasos de aluminio como un poco tintados que eran muy baratos, ¿no? Y incluso cogí pues en una web de segunda mano y me compré un pin del Manufacturas Metálicas Madrileñas, ¿no? Del equipo de fútbol. Entonces ahí sí que realmente pensé, hostias, ¿y manufacturas tipográficas madrileñas? ¿Por qué no, no? Entonces yo me hice la idea estas son fotos de verdad, de la fábrica de manufacturas metálicas madrileñas, que era, pues eso, grandes fundiciones con grandes maquinorros. Y yo me hice mi película de que eso era una fábrica de manufacturas tipográficas madrileñas. Ya no era un proyecto Juanjo López, era una empresa ficticia, digamos, que yo me podía inventar como me diese la gana, ¿no? Una imprenta de los años 60, de los 1960, en las que unos obreros especializados hacían grandes letras y diseñaban tipografías, ¿no? Me hice aquí mis chorraditas con el Photoshop para pasarlo bien. Entonces, bueno, digamos que ahí encontré la manera de que mis montones de letras que había visto en Madrid y que yo creía que estaría bien digitalizar, tuvieran una salida y tuvieran no sé, una historia, ¿no? Una historia falsa, aunque sea, para contar. Y nada, pues el año pasado, allá por no sé, abril o por ahí, pues nada, por fin hice una web. La verdad es que tardé más en hacer la web que en hacer las tipografías. Entonces salimos con estas 4 tipos. Como veis, bueno, tiene esto de material moderno al servicio del diseñador moderno. Esta casa no tiene sucursales. O sea, me gustaba porque como era una empresa, no era mi propia fundición, sino era una especie de fundición de empresa falsa, podía meter yo todo este tipo de retórica y todo este tipo de textos cachondos que a mí me gustan, ¿no? Entonces, bueno, salimos con estas 4, 3 son mías y la tercera es bueno, no es una colaboración, la ha diseñado Alex Santos, que es un compinche que también está bueno, en la familia Plómez, en el colectivo FETEN, se apunta a un bombardeo, ¿no? Era una especie de no vamos a ganar dinero, pero nos vamos a pasar bien haciendo el chorra, ¿no? Y bueno, aquí está, por ejemplo, lo que sería la página de una tipo en la que puedes probarla, puedes ver los glifos que tiene, cuenta un poquito la historia de dónde sale esa tipo. Y como veis, aquí pone, si lo vemos ahí arriba, las tipografías se llaman Pontejos 2, Cascorro 18, Palma 67. Las tipografías tienen el nombre de la calle y el número en el que puedes ir a verlas. O sea, si vas a ese número y a esa calle y a ese número de la calle, puedes ver las originales, al menos mientras estén, ¿vale? Pero bueno, era una manera también de no tener que pensar en los nombres de las tipos, simplemente les pones el nombre de dónde están y fantástico. Entonces, bueno, empezó la cosa con 4 tipografías, Atocha 62, que Atocha 62 es una tienda de cuchillos que empezó siendo perfumería y acabó siendo de cuchillos y tijeras y cosas por el estilo. Entonces, en esta tienda tienen como una especie, bueno, aquí cuenta un poquito cómo empezó el hombre vendiendo perfumes en un carrito por ahí. Las letras, bueno, como veis ahí arriba de estas 3 personas,
La gracia de esta tienda es que en un momento dado, allá por los 70, 80 del siglo pasado, les dio por llenar todos los huecos que había con estos mensajes tan chulos, ¿no? Y es una tipografía un poquito variable a la antigua, ¿no? La hay desde muy estrecha, muy ancha, muy gruesa, muy fina, pero en realidad está hecha a mano. Aquí vemos la firma del lugar donde lo encargaron y no sé si se aprecia en la pantalla ahora mismo, pero en esa chapa se ven las líneas de lápiz del dibujante, las horizontales y las verticales, para luego rellenar pintando. Aquí se aprecia más en esta foto, se ve perfectamente, ¿no? El caso es que, bueno, esta es la tienda. Es una tienda muy conocida en Madrid porque si quieres comprarte unas tijeras o unos cuchillos de lo que sea, tienen un surtido increíble. Y bueno, vamos a esperar que dure cuando cuando se jubilen los dueños, que eso nunca se sabe. Esto es de cuando hubo un tormentón hace 3 o 4 años en Madrid de nieve, lo poco que sobresalía de la tienda. Aquí más fotos. No voy a liarme mucho porque no me quiero comer el tiempo ya bastante, es que hoy somos 5 ponentes. La siguiente es Pontejos 2. Pontejos 2, en realidad esta tipografía se podría haber llamado de cualquier manera porque esto es la letra con la que están rotuladas muchísimas calles del centro de Madrid. Entonces, estos son azulejos que encargaron en los 80 a Álvaro Ruiz de Luna, que es Alfredo Ruiz de Luna, que es era un ceramista de Talavera de la Reina. Y bueno, no sé quién en ese taller de cerámica se dedicaba a hacer letras y tenía este estilo. ¿De dónde sale? No tengo la menor idea. ¿Por qué es así? Tampoco lo sé. El caso es que tiene todo ese tipo de ligaduras. Aquí está Alfredo Ruiz de Luna, la firma. El caso es que tiene todo este tipo de ligaduras y de mezclas y de formas de juntar letras para que ocupen menos, para que ocupen más, que también me gustaba mucho a la hora de hacer una tipo variable. O sea, en todas las tipos que hago para manufacturas tipográficas madrileñas eran variables, para que tú pudieras jugar y pudieras hacer más cosas que el rótulo original, digamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues está por todas partes en Madrid y es muy, muy conocida y desde luego es con diferencia la más usada de todas las tipos de manufacturas tipográficas madrileñas. Esta otra, que es Palma 67, es un bar que se llama La Palmera, que está en la calle de La Palma. Las letras de La Palmera se ven ahí arriba, pero esta es la que hizo Alex Santos. Lo que le interesaba a Alex Santos era las letras de abajo. Esto está destrozado. O sea, el sol se ha comido el fondo negro y solo queda el dorado. Entonces él hizo simplemente la parte, digamos, de vermut y refresco de todas clases, comidades de encargo, y con las molduritas Art Deco que tiene la madera roja, que no sé si se aprecian, hizo también pues unos iconos y tal. Entonces, bueno, este es el bar que está destrozado, pero abre, es un bar de copas ahora y lo lleva un tío colgadísimo y es un sitio bastante interesante, pero vamos, que el bar se está cayendo, o sea, lo que es el rótulo se está viniendo abajo y a nadie le parece que le importe demasiado. A veces, para que se conserven las cosas, hace falta que a nadie le importen, porque como se pongan en plan esto me importa, se la cargan, porque lo que hacen es cargárselos en vez de conservarlos realmente. Esto es un par de fotos que encontré a la izquierda, como era antes el bar, que era un bar muy tradicional madrileño, con una barra de zinc, etcétera. Y ahora sigue teniendo su barra de zinc, pero ya es un bar más de copas y menos un sitio, bueno, con pretensiones de elegancia o qué sé yo. Esto es un detallito de las tipos, de las letras. Y esta es una letra que vamos, es una letra que ahora ya queda muy poco, pero antes todo bar, vamos, antes por Madrid, no sé, podía haber perfectamente 500 bares con estas letras y 500 de otro tipo de negocios con estas letras. Era imposible no verlas. Y yo pensaba que era un estilo hasta que me enteré de que era una persona que iba de aquí para allá con un maletín, iba a los bares y decía, si me das de comer y de beber, yo te pinto lo que tú quieras. Entonces el pavo iba por ahí, era un tipo llamado Tony Encinas, y de alguna manera los locos de los rótulos de Madrid
somos como degustadores de Tony Encinas, ¿no? Que era el peor rotulista de todos los tiempos. O sea, el tío no había estudiado esto ni le importaba un pimiento esto y simplemente lo hacía, se pillaba un pedo, se emborrachaba, se iba a dormir la mona y al día siguiente igual trabajaba de rotulista que de cualquier otra cosa. Pero tuvo una época muy prolífica, igual en los 1980s, y tenía Madrid completamente abarrotado de rótulos. La mayoría han desaparecido porque simplemente han acabado limpiando los cristales porque se caían los rótulos, pero todavía de vez en cuando se encuentra alguno y son como pequeñas reliquias de un rotulista malo, pero malo como pegar a una madre, una cosa horrible. El caso es que, bueno, aquí hice una versión muy tocada y muy cambiada porque las letras originales son tan distintas entre sí en un sitio o en otro y tan feas que no merece la pena copiarlas. Lo que hay que hacer es simplemente llevarlas a tu terreno y ya está, ¿no? Esto más que nada era una cosa de, es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Nadie lo va a querer, pero tiene que estar, ¿no? Aquí hay un bar cerrado, pues que sigue teniendo sus Tony Encinas por ahí con esas jarras de cerveza que parecían, o sea, una cosa horrible. Era muy malo, muy malo. Si Tony Encinas hubiera sido un buen rotulista, Madrid ahora mismo tendría una cultura tipográfica distinta, creo yo. Y sería un lugar mucho más bonito. Pero bueno, es el encanto que tiene Madrid, la verdad. Es una ciudad que toda está hecha a mordiscos, pero tiene mucho encanto. No es conscientemente bonita, al revés. Y a mí eso me parece que tiene mucha gracia, la verdad. Bueno, aquí hay un Tony Encinas que sigue estando cerca de mi casa y que, bueno, está hasta que alguien coja este local y lo ponga a 2.000 euros, bueno, a 3.000 euros al mes y adiós Tony Encinas. Esto es otro horror perpetrado por él. Otro. Y bueno, y esta es la última que hemos sacado, que ya es, digamos, no es de las 4 que salieron originales, sino una más, y es Cebada 17, que está basada en estos rotulitos como del precio que había en los mercados en Madrid y en más sitios en España, por todas partes. Yo no sé quién los haría, pero están hechas como, no sé si con un pincel o con un rotulador. Siempre tenían la primera letra roja y lo demás negro. Y antes eran todos así. Ahora ya directamente cuando una tienda quiere lo que sea, te lo dan impreso, incluso copiando esto, con Times New Roman, por así decirlo. Pero ya te lo dan hecho por ordenador, ¿no? Entonces, bueno, era otra que tenía que caer tarde o temprano. Se llama Cebada 17, porque, bueno, yo hace unos años cerró una tienda al lado de mi casa y conseguí que me dieran todos sus precios. Entonces, bueno, los tenía en una caja y de ahí he ido sacando todas las letras y todos los modelos. Entonces, era ya una vez teniendo esa caja, por narices yo tenía que hacer esa letra. Era como, se me había encomendado esa misión. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, esto es de una exposición que hubo de rótulos en Madrid, igual, de una frutería. Expusieron una pared entera, así, que era una preciosidad. Y bueno, esto es en el mercado de la cebada de Madrid, que está en el número cebada 17. Y bueno, esto es que estuve un día pidiendo que me dejaran hacer fotos y fueron todos muy majos, me dejaron toquetearlo todo, hacer fotos, etcétera. Pero ninguno me supo decir de dónde salían esas letras, porque todas decían, bueno, yo es que ya estaban aquí cuando llegué, cosas de esas, ¿no? Y bueno, tenemos montones de letras más para hacer por Madrid, en realidad. Podríamos estar, y bueno, estaremos haciendo letras, espero que mucho tiempo. Es muy chulo porque cuando se te acaba un proyecto, digamos, más, no sé, una tipografía medida o una tipografía más complicada, o cuando estás atascado, siempre está bien tener una de estas en las que pienses, mira, me da igual que salga bien o mal, la cosa es hacerla, pasármelo bien, tirar para adelante y ya está. Al final no es así, al final acabamos demasiado liados y haciéndolo demasiado complicado, pero bueno, la idea es que sea una fundición para divertirse, no una fundición para hacer cosas, digamos, serias, ¿no? Por así decirlo. Aunque bueno, al final acabas hablando aquí en esto, cuando la cosa que era para divertirte acaba convirtiéndose siempre en algo más complicado de lo que parecía. Pero bueno. Al final lo que ha pasado es que, bueno, como en la presentación han dicho,
Juanjo López, que tiene una web que es juanjez.com y una fundición que se llama WeFonds, que no sé qué, no sé cuántitos, digamos que yo en un momento dado el año pasado decidí que ya era hora de poner orden en todo ese cirio y la manera mejor de hacerlo, para mí que odio profundamente el marketing y subir cosas a Instagram y todo el rollo, era en vez de dividir mi trabajo en 1000 cosas, juntarlo todo y así mi poco esfuerzo de autopromoción que tuviese que hacer, por lo menos que fuese para una sola fundición. Entonces, al final, MTM, o Manufacturas Tipográficas Madrileñas, ha acabado siendo mi única fundición en la que he metido todo, ¿vale? Y las tipos que tienen que ver con Madrid se han convertido en el proyecto Madriles. Madriles es una manera madrileña de llamar a Madrid en plural, ¿no? Los madriles, porque hay muchos Madrid, por así decirlo, ¿no? Entonces, ha perdido un poquito de identidad propia a la vez que, digamos, está junto a mi otro trabajo, que es el que me da de comer. Y al final dices, bueno, pues si uno tengo mi parte de la fundición para comer, mi parte de la fundición para morar y para, pues está bien, ¿no? ¿Qué más da? Es como darle otra vuelta, ¿no? A cómo hago las cosas, por así decirlo. Y al estar bajo el paraguas de esa fábrica MTM, como que ya no es Juanjo López y yo me siento mucho más despegado y me da mucho menos vergüenza hacer autopromoción de mis cosas, digamos, ¿no? Eh, Nada más, bueno, a los pocos meses de sacar las manufacturas, fue muy chulo porque la primera vez que vi usadas mis tipos de manufacturas fueron en estos premios, que yo no sabía que existían, los premios Platino, que son unos premios que da el Ayuntamiento de Madrid a las leyendas de la hostelería madrileña. Vamos, una cosa rarísima. El caso es que, bueno, yo soy muy de bares y me parece la mar de bien. Y además me parece que el diseño es bonito y usaron la tipo muy, muy chula, porque estas ligaduras la verdad es que son un peligro y mal usadas pueden dar un resultado horrible. Pero estaba muy bien, muy, muy bien usado. Y además hay un señor, que es el de abajo, el penúltimo por la derecha, que tiene bajo el brazo la carpeta esta roja. Este señor es el dueño del bar que está en Cascorro 18. O sea, es el dueño de uno de los lugares donde nos fijamos para hacer una de las letras. Entonces era como, joder, qué bien cierra el círculo, ¿no? Tanto Alex como yo, para reunirnos para hablar de esto, nos juntábamos en el bar de ese señor y mira por dónde le dan un premio con mi tipografía de fondo, ¿no? Y era como, joder, qué bien se ha usado para algo que, bueno, es un poquito así institucional, que vale, pero qué bien, ¿no? Y luego me encontré esta otra foto. Como, bueno, para la gente que no sois de España, este señor es el alcalde de Madrid, ¿no? Que es un señor infame que es el responsable de mucho de toda esta gentrificación y toda esta destrucción que hay, vamos, en mi opinión, es uno de los responsables de que esta ciudad se venda al mejor postor y no haya ningún tipo de protección a cualquier cosa que sea auténtica de Madrid, sino que al revés, si por este señor hubiera que tirar abajo, por este señor si hubiera que tirar abajo un barrio entero para poner pisos de lujo para los saudíes, lo tiraban, o sea, sin ningún problema, ¿vale? Entonces es el tema también, es el peligro un poquito de la tipografía, que nosotros estamos haciendo ladrillos y con ese ladrillo se puede hacer una casa muy bonita o se puede hacer una casa feísima. Nosotros ya ahí, una vez que alguien compra la tipo, dices, bueno, ya allá ellos, ¿no? Entonces es una cosa un poquito como, esto es un poco bofetada, ¿no? De decir, yo he hecho esto como para hacer una llamada de atención del Madrid que desaparece y mira por dónde tengo esta foto del señor que pone de su parte para que desaparezca Madrid con mis letras detrás, ¿no? Entonces, no hay manera de escapar de este tipo de contradicciones y de este tipo de sorpresitas con el tema de la tipografía. Es una cosa tremenda. Y nada, eso es todo. Ya con esto he terminado, lo he contado lo más rápido que he podido y nada,
espero que os haya gustado y vamos a ver si hay alguna preguntilla. Muchas gracias, Juanjo. Hay algunas preguntitas acá para vos. Venga, ¿he tardado mucho? Bien No, ¿no? ahí. He ido muy rápido. Está muy bien, está muy bien. Vamos empezando. Bueno, te traslado algunas de las preguntas. Bien. Eh, Ale dice que va a Valencia en diciembre. Pregunta si ahí hay algo de este trabajo y si lo hay, ¿a dónde lo puede encontrar? De este trabajo se refiere a que si hay rótulos antiguos, etcétera. De este tipo de trabajos, seguramente. Bueno, en Valencia hay cosas, pero comparado con Madrid no hay nada. Valencia es una ciudad. Yo ahora mismo estoy en Valencia, o sea, yo vivo medio en Madrid, medio en Valencia. Y la destrucción de Valencia es ya directamente, o sea, como que ya no cabían más expats o como lo que los quieras llamar en Barcelona y ya se han desparramado y han llegado a Valencia y ya han destruido todo. A ver, hay unas poquitas cosas. Si miráis el Instagram, bueno, lo que pasa es que no está muy ordenado por ciudades ni nada. Juan Nava es un diseñador valenciano que tiene un Instagram en el que se llama Letras Recuperadas, en el que vectoriza rótulos. Lo que pasa es que no sé si pondrá hashtag de Valencia o de dónde está el rótulo. Si lo pone, fantástico, porque ahí te los vas a encontrar todos. Porque más que se sabe él, no se sabe nadie. Pero bueno, por el centro hay unos poquitos de cerámica. Porque la cerámica, al estar pegada al edificio, si el edificio está protegido, la cerámica también. Mientras que un rótulo de tienda que lo puedas desatornillar, eso no está protegido. Eso lo pueden tirar. Pero vamos, ¿qué te diría yo? En la propia estación de tren, según sales, si va en tren, se va a encontrar con uno que pone estación. Bueno, dentro de la estación antigua de tren, la estación del norte, hay unos rótulos muy bonitos, por ejemplo, que están hechos con mosaico. Con buen viaje en muchos idiomas y cosas por el estilo. La estación no la del tren de larga distancia, sino que está al lado, la antigua, dentro tiene rótulos bastante chulos. Y luego hay algunos por ahí sueltos, pero es que no te puedo decir así de en qué calle ahora mismo. Pero vamos, que en Madrid ibas a ver muchísimos más, en Valencia es difícil. O sea, hacer un paseo por rótulos en Valencia es andar mucho para ver nada. En Madrid, yo en cualquier barrio que conozca un poco, te puedo llevar a ver 5 en un paseíto. O sea, Bueno, Madrid es una ciudad que mantiene mucho, en realidad. va a tener que darse una vuelta por Madrid entonces. Si es para ver rótulos, sí. Si es Buenísimo. para otra cosa, si es para ver la playa, Valencia. Bueno, te paso alguna más desde el chat Sí. y seguimos adelante, ¿sí? ¿Cuál de estos tipos te costó más reconstruir? ¿Cuál es tu favorita? Sería otra pregunta. Pues yo creo que la que más me gusta, bueno, la que más costó sería la de Tony Encinas, esta que he dicho, la de Cascorro, simplemente porque no era copiar, era tomar decisiones de, ay, ¿qué hago? Es que es demasiado fea, ay, tenías que pensar, y eso yo no quería pensar, yo quería copiar cosas y ya está, ¿no? Pero al final eso es mentira, al final siempre tienes que tomar decisiones y decir, ¿tú te crees cuando haces una copia de algo? Que yo he hecho copias de tipos del Renacimiento con un microscopio digital, los punzones originales de Garamond y de Granjon y su puta madre. ¿Tú te crees que, bueno, teniendo esto solo tengo que calcar una leche? Al final tienes que decidir, ¿vale? Entonces, yo creo que Cascorro igual fue la más difícil porque tuve que decidir y porque era una letra que en realidad no me gustaba, simplemente. No, nada más. La que más me gusta, pues la última, la de los mercados. Esa me la he pasado bien. Y me parece que es una letra y me divierte mucho luego usarla para poner cualquier cosa. Vamos, las que más me gustan son las que más me divierto luego usándolo yo para escribir chorradas para Instagram.
básicamente, las que me dan, las que me dan pie, las que me dan el chiste hecho, por así decirlo. Buenísimo. ¿Cuál es su proceso a la hora de hacer lettering? Lettering. Bueno, yo el lettering lo hago, bueno, yo a todo el mundo desde aquí animo a que no use Illustrator para dibujar, que se coja un programa de hacer tipos, el que sea, me da igual, y yo lo que hago es, cojo Glyphs, que es el programa que uso yo, ¿vale? Y cuando tengo que hacer un logotipo, pues cojo la A mayúscula y me pongo a dibujar ahí el logotipo. Cuando... eh, Cuando en Illustrator duplicaría para hacer un cambio, lo que hago es copiar y ponerme con la B. Me pongo con la B, con la C, con la D. Y es un sistema muy bueno porque luego cuando tengo que hacer pruebas del logotipo en cualquier sitio, es una tipografía el logotipo. Entonces yo puedo escribir A, B, C, D, E y me salen todos mis logotipos, del primero al último, por así decirlo. Entonces, si yo, por ejemplo, pongamos que en la H tengo la versión final y la mando al cliente, ya en Illustrator con colores y todo el rollo, ¿vale? Y luego decido hacer un cambio, el cliente decide hacer un cambio, yo lo pongo en la I y vuelvo a exportar la tipografía. Y cuando luego luego cojo mi archivo de Illustrator en el que he hecho todas las pruebas, le doy a buscar y reemplazar y digo, cambia la H por la I. Y de repente todos los logotipos pasan a ser el nuevo logotipo. No tengo que andar copiando y pegando, que nos habrá pasado muchas veces mandar una nueva versión del logotipo y en la página 5 está el viejo, porque se te ha olvidado cambiarlo, ¿no? Entonces, cuando un logotipo es una tipografía, eh, lo que puedes hacer con él es mucho más interesante, a no ser que quieras hacer, no sé, efectos de algún tipo, que entonces sí tienes que crear contornos y hacer los efectos y tal. Pero si simplemente es blanco y negro o color plano, yo lo que hago es trabajar en glyphs. Cada letra es una versión del logotipo y simplemente cada vez que necesito actualizar cosas en Illustrator hechas con el logotipo, lo que hago es hacer la tipografía nueva, volver a instalarla, digamos, y se actualizan en todas las cosas. Luego sí, para mandar al cliente se pasa contornos y se manda un PDF porque si eso se lo tengo que explicar a un cliente se vuelve loco. O sea, ahí sí que no... Hace falta un cliente con mucha curiosidad para decir, te doy el logotipo en un OpenType de 2K. Eso se vuelven locos. Pero claro, para ellos es de puta madre, porque el logotipo es una tipografía, lo puedes poner en la web y es una tipografía, no es un JPG a no sé qué tamaño. Entonces, como es una tipografía, se va a ver siempre bien. Para mí es perfecto, pero ellos no... El mundo no está preparado para esto todavía. Y aparte puedes hacer que sea variable también el logo. Por ejemplo, puedes hacer un logo variable, si es una tipografía, pues que sea para tamaños pequeños, para tamaños grandes, usarlo como una tipo variable, por ejemplo. En vez de tener dos logotipos distintos, que al final eso acaba usándose el pequeño para lo grande y al revés. Bueno, pero bueno, eso es mi manera. Y luego la forma de dibujar es forma de dibujar de tipografía, o sea, los nodos en su sitio y ya no mucho más. Dibujo muy poco, yo dibujo en dos chorradas en una libreta y inmediatamente me pongo con el ordenador. O sea, no, es que ni lo escaneo ni nada. Una última pregunta, entonces. ¿El proceso de gentrificación de Madrid modifica o preserva su cultura visual? No, la modifica, no la destruye. Lo malo de la gentrificación es que tú te vas al centro, yo qué sé, a todo el mundo nos pasa que te vas de viaje a no sé dónde y dices, es igual que mi ciudad. Si es que las tiendas son las mismas, porque son franquicias que son multinacionales por un lado, pero luego lo que se pone son, o sea, vamos, los precios de las casas, los pisos, los locales, etcétera, en España y en Europa, vamos, en realidad no es una cosa española, ha subido, pero de una manera brutal. Entonces, la única gente que puede pagar un negocio, o sea, un local para poner un negocio, tiene que ser un negocio muy, muy rentable.
Y al final lo más rentable es poner una puta cafetera y poner puto café de especialidad. Que como está todo lleno de turistas, ahí que vas a tenerlos a todos haciendo cola para tomarse un café de 4 euros. Entonces es una cosa que, yo qué sé, pues debe dar dinero. ¿Qué pasa? Que eso se pone de moda o lo que sea y a los 6 meses hay 4 cafés de esos, uno al lado de otro, y al final se hunden los 4 y lo que hubiese, y un negocio que antes duraba toda la vida de alguien, que montaba un negocio con 30 años y hasta los 70 que se jubilaba, el negocio estaba ahí, lo conocía todo el mundo, etcétera, esos negocios ya no existen. Ahora un negocio o gana muchísima pasta en 6 meses o cierra. Y muchas veces se cargan negocios con una gráfica, o a mí me gusta la gráfica, pero para un arquitecto debe ser igual, se cargan la arquitectura interior o para un decorador debe ser, se han cargado unos mostradores y unos muebles de madera que hoy en día te costarían una millonada, se los han cargado para poner una puta guarrería de aluminio y a los 6 meses encima ves y ya pones se alquila. Y dices, te lo has cargado para esto. O sea, te lo has cargado para nada. Y eso es así, pero vamos, por desgracia es así en todos lados. Y en Madrid, yo creo que es una ciudad muy, bueno, no sé si tiene algo de conservador para eso. O sea, sigue habiendo reductos, pero hay otras ciudades como Valencia que todos se lo cargan sin ningún problema, vamos. Pero claro, tú lo ves si eres de ahí. Si no, dices, ay, mira, qué bar más guay, no sé qué. Pero claro, es que es un bar que es una copia de uno que hay en Berlín, que es una copia de uno que hay en Nueva York, con sus ladrillos vistos y sus tostadas de aguacate y cosas de esas, no sé. O sea, hay como una especie de turista que va a Madrid o a España creyendo que está en una película de americanos que van al sur de Francia o algo así, ¿no? Entonces, los bares los decoran que dices, esto parece una película de estas de que Gwyneth Paltrow se enamora de no sé quién en la Toscana, ¿no? Es como una especie de mejunje sur de Europa al gusto de un inglés de pueblo, por así decirlo. O sea, hay gente que no va a Madrid porque quiere ver las cosas de Madrid, quiere ir a beber barato, a emborracharse, a mear por la calle y a que le den un desayuno, un brunch, ¿sabes? Como si estuviera en su casa. Al final es eso. Tenemos algunos comentarios para Juanjo. Súper inspirador, me encanta la idea, me encantan los espacios que habilita, es como una cacería de tipos, me encanta. Increíble trabajo, cuántas tipos recuperadas. Bueno, pues Muchas muchas gracias, gracias. Juanjo. Vamos a pasar a la siguiente Muy bien. Hasta charla, luego. si les parece. Muchas gracias. La siguiente charla va a estar a cargo de Leyenda Type y Andy Ketlas. Eh, Se titula Leyenda Type, Reconstruir letras con historia, San Martín y Belgrano, el proceso hacia la tipografía. Leyenda es una fundidora tipográfica argentina de perfil histórico que desarrolla fuentes a partir de manuscritos de grandes referentes. Fundada por Andy Ketlas en el año 2020, hoy es un colectivo de 8 diseñadoras gráficas dedicadas a la enseñanza y la reconstrucción de herencia tipográfica nacional. Trabaja en la investigación de la escritura en tiempos de la Revolución y la Independencia, con colaboración de historiadores, institutos nacionales y archivos históricos. Actualmente desarrollando las tipografías San Martín y Belgrano, ambos personalidades destacadas de la historia argentina y latinoamericana. Recibió el Premio General Manuel Belgrano, diploma de honor otorgado por el Instituto Nacional Belgraniano de la República Argentina, como reconocimiento a la difusión de la vida del prócer a través del arte tipográfico. Andy Ketlas es diseñadora gráfica, docente hace más de 25 años, jefa de trabajos prácticos de la materia tipografía en la carrera de diseño gráfico de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, fundadora, directora creativa y diseñadora de tipos en Leyenda Type. Son parte del equipo de Leyenda Type Juliana Carrón, Julieta Re, Paula Salaburu, Joana Arias, Micaela Pardiñas, Agostina García y María Eugenia Robledo.
Bueno, mientras va cargando les cuento ya un poco, Fabio nos hizo la introducción. Todo esto arranca acá en la Universidad de Buenos Aires, donde soy docente hace ya más de 25 años en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en la FADU. Este es nuestro edificio, nuestra casa. Y en todos estos años, la verdad es que hubo alumnos que se destacaron muchísimo, que fueron luego convocados y hoy son parte del plantel docente de la cátedra. Y cuando surgió esto de comenzar con leyenda, me di cuenta que sola no iba a poder con tanto, entonces fueron convocadas varias de mis alumnas con las que hoy trabajamos y la verdad es que somos una gran familia. Somos 8 mujeres. Hubo en algún momento un hombre, pero no es que somos, no es que decidimos ser mujeres, pero la verdad es que creo que la mujer merece ese lugar y somos todas muy, muy valiosas y trabajamos muy bien juntas. Pero todo arrancó en el 2020, cuando estábamos todos encerrados, un poco a Juanjo le pasó lo mismo, y hablando con un artista que se encargaba de hacer retratos de los próceres, Ramiro Gigliasa, me dice que qué le parece si hacemos la tipografía de los próceres, ¿no? Entonces yo obviamente que le dije que sí, y Ramiro, nada, luego se tuvo que dedicar a los retratos y entonces la verdad que de ese chat y de toda esa amistad que se generó, nació de alguna manera Leyenda. Y lo que hacemos es reconstruir patrimonio, ¿sí? Recuperar esa herencia gráfica, ¿no? A partir de los manuscritos. Y hacer que esa letra, ¿no? En este caso la letra de los próceres, de alguna manera pueda ir por siempre, ¿sí? Esta frase nos gusta mucho: la escritura es la representación gráfica del pensamiento, y la verdad que realmente es así. Las letras hablan de quiénes somos, nos cuentan qué tenemos para decir, cómo nos sentimos, a quiénes queremos. Esta es la letra de Belgrano, por ejemplo, después más adelante la vamos a ver en detalle. Eh, ¿Qué nos pasa? Habrán puesto el ojo seguramente en Viejo Amigo, que escribió San Martín. San Martín no es que tenía errores de ortografía, la verdad es que la ortografía era algo que no era muy consistente en la época y las letras eran intercambiables de alguna manera, por eso una B corta o una B larga era lo mismo en ese momento, así que no lo juzguemos por ahora en la ortografía. Para arrancar, quiero hacer como una diferencia entre lo que es tipografía, ¿sí? Que es un sistema de signos que está diseñado para representar y reproducir un lenguaje gráficamente. Por otro lado, tenemos la caligrafía, que de algún modo nos compete, ¿sí? Que es el arte de escribir con belleza y a través de alguna herramienta, por ejemplo, una pluma. Y la tipografía caligráfica, que es la que representa esa escritura manual, ¿sí? De una manera más mecánica. Para nosotros nos pasaba que, si bien nuestras tipografías eran caligráficas, la verdad es que tenían algo más, y entonces pensamos cómo podíamos bautizarlas. Y ahí surgió esto de biotypes, que es un término que en realidad usa la biología, ¿sí? Bio significa vida, y type, tipo, ¿no? Pero que en realidad type también para nosotros los diseñadores es tipografía, entonces cerraba de todos lados, y biotype sería la letra viva, justamente, ¿no? La letra que fue escrita por un ser humano, de alguna manera. Estos son nuestros dos personajes, nuestras dos tipografías, José de San Martín y Manuel Belgrano, ambos próceres de la independencia latinoamericana, ¿sí? Que vivieron a fines del siglo XVIII, principios del XIX. Y lo que hacemos es, vamos a ir paso a paso, ¿no? Arrancamos por una investigación y una identificación de los documentos históricos. Trabajamos con archivos históricos, el Archivo General de la Nación, el Archivo Mitre,
el archivo de la provincia de Mendoza, el archivo de la familia Belgrano, todos nos proveen esos escaneos en alta resolución con los que trabajamos. Y muchas veces vamos a visitarlos, porque la verdad que no es lo mismo tener el documento en la mano que un escaneo, y ahí es donde descubrimos un montón de otras cosas. Esta es la letra Belgrano en una traducción. La letra de San Martín. Van a ver que, por ejemplo, hay también abreviaturas. París, 27 de diciembre. O, por ejemplo, acá Belgrano dice, y será siempre suyo. Esto era muy común en la época. Había todo un tema con que había tanto que escribir, ¿no? Que entonces el arte de escribir con velocidad era algo que se necesitaba. Por otro lado, ellos no podían escribir absolutamente todos los documentos, entonces tenían amanuenses, que eran sus secretarios, que escribían el nombre de ellos y ellos solo firmaban. Entonces, identificar los documentos que son, digamos, las cartas autógrafas, que serían las escritas de puño y letra por ellos, por quien firma, es parte de cómo comienza todo, ¿no? Porque hay mucho documento que, si bien lo que dice, lo dice San Martín o lo dice Belgrano, quizás la letra no es la de ellos, ¿no? Solo está firmada. Entonces, también nosotras arrancamos desde ese lugar. Hay otras disciplinas que también de alguna manera nos atraviesan. La historia, por supuesto, los historiadores, la verdad es que nos colaboran muchísimo, los institutos también, el Instituto Belgraniano, por ejemplo, en el caso de Belgrano, absolutamente. Y también la historiografía, que sería como la escritura de la historia, ¿no? Que es la que cuestiona un poco más de qué manera fue contado para que uno, de alguna manera, tenga un juicio crítico, ¿no? De cómo te lo contaron, o cómo en realidad fue. Y por otro lado, la paleografía, que estudia las escrituras antiguas. Para nosotros la paleografía fue la salvación. La verdad que tenemos libros antiguos de la época y también investigamos sobre paleógrafos actuales, porque la escritura de la época tenía mucho código, ¿sí? Había muchas abreviaturas, había, eh, había como una manera de decir las cosas diferentes, ¿sí? Y quizá hoy, en la actualidad, sería medio difícil descifrarlas. Entonces la paleografía, la verdad que nos sitúa, nos pone en contexto y nos ayuda a descifrar qué realmente dice. La antropología social, que nos cuenta qué pasaba con la sociedad y la cultura, por ejemplo, en la época de la colonia, acá en Buenos Aires y en Argentina y en todo lo que era el virreinato, la verdad que la escritura, aprender a leer y escribir era solo para privilegios de ricos, ¿sí? De los blancos, de alguna manera. Entonces, la verdad que nos ayuda un montón el tema de la antropología para situarnos en qué pasaba, ¿no? Esto de leer era algo que se aprendía de alguna manera colectiva y oral, y era algo más económico. Sin embargo, escribir era algo más costoso porque eran clases individuales, ¿sí? Había que tener cierta habilidad, los materiales eran costosos, algo que quizá hoy es medio difícil de pensar e imaginar, pero que en esa época era lo que realmente sucedía en cuanto a la práctica de la escritura y de la lectura. La grafología, que nos permite entender un poco más al ser humano, ¿no? Nosotras, si bien obviamente son próceres, tratamos de humanizarlo más allá de lo que pasa con esto de tenerlo en el bronce, ¿no? Pero pasó en una charla que dimos hace poco con Fabio, que había en el público, había una criminóloga, y nos decía que en realidad la que se especializa es la grafología forense, la criminalística, ¿no? Porque en realidad ahí es donde podés entender, en base a la presión que puso, en el margen que dejó, ¿sí? Un montón de cosas que le pasaban a esa persona, que quizá la grafología no es tan consistente, ¿no? De alguna manera. Así que si hay algún criminalista en el público, estaría bueno contactarnos. Bueno, José, vamos a llamarlos por sus nombres. José, la verdad que era una persona con mucho temperamento, se puede ver en su escritura. Un estratega y con muchos códigos
también vamos descubriendo sus documentos, ¿no? Miren, por ejemplo, la barra de la T, no sé si se ve el cursor. Ah, pasó. La barra de la T, ¿no? Ahí se puede ver un poco su temperamento. Y algo interesante es que hay archivos que tienen los borradores que él escribía, que uno cuando escribe en un borrador, la verdad es que no tiene la misma letra que por ahí en un documento, ¿no? Que tiene que entregar. Entonces ahí se ve más lo humano de San Martín en los borradores. Incluso tacha, escribe arriba, escribe en un margen, ¿no? Son muy interesantes los borradores para apreciar, y subraya también, y también resalta algunos conceptos. También esto que les decía de los códigos, ¿no? Mi H mayúscula en el código masón significa hermano. No me voy a meter en esto porque es muy polémico y hay historiadores que están de acuerdo o no, pero bueno, hay ciertos códigos y ciertas estrategias también en lo que él dice y escribe. O, por ejemplo, este país, ¿no? Que nosotros usaríamos como para resaltar una palabra y que, hablando con un historiador amigo mendocino, nos pusimos como a analizar qué pasaba con esto, si era algún código o si realmente estaba reforzando el concepto de país, ¿no? Una cosa te va llevando a la otra cuando agarras un documento, es todo un mundo. Y a la vez, a San Martín no le gustaba escribir, entonces vamos a ver en muchos documentos que lo dice, ¿sí? Aborrecimiento a escribir, por ejemplo, en este. O acá, por ejemplo, dice, usted que conoce mi aborrecimiento para todo lo que es, y cuando das vuelta a la página dice tinta, pluma y papel, escribiéndole a su amigo Tomás Guido, diciéndole, mira todo lo que te escribí, porque eran varias páginas, y así, y todo no me gusta escribir, pero bueno, como sos mi amigo, de verdad que te lo mereces. Y investigando un poco y ayudadas con nuestro, ahí está nuestro historiador amigo Edu Guidolin, para que lo sigan, que está bueno todo lo que hace, resulta que incluso, por ejemplo, en 1878, el historiador Vicuña Maquena lo dice, resulta que San Martín tenía unos temblores en el brazo derecho y creemos que podía ser una de las causas por las cuales no le gustaba escribir. Obviamente son, digamos, deducciones que nosotros hacemos en base a todo esto, ¿no? Pero es probable que si a vos te molesta mucho el brazo y tenés ciertos dolores, no te gusta escribir. Entonces, acá incluso Maquena pone que no hay muchos documentos autógrafos. Esto que les decía antes, San Martín no escribía tanto, más bien firmaba, y son muy valiosos los documentos cuando encontramos los documentos que tienen su letra, porque no son tantos. Y ahora vamos a pasar a Manuel Belgrano, a Manuel. A Manuel, sin embargo, le gustaba, pareciera mucho escribir, porque incluso escribía sus copias. En esa época se hacían copias, y las copias, por lo general, no eran escritas por el que firmaba. Sin embargo, hay muchísimos documentos que son copia y están escritos y firmados por Belgrano. O sea que, evidentemente, escribir algo que le interesaba. Y descubrir, por ejemplo, documentos donde dice la letra para nosotras es wow. Ahora les vamos a mostrar un videíto del recorrido de un documento de Belgrano, para que vean su letra. Quiero que pongan atención, van a ver que Belgrano, la verdad que su letra es un claro ejemplo de su educación, de su formación. Cómo mantiene el eje, es muy estable, respeta mucho el renglón, es impecable, y reconstruirlo es mucho más sencillo. Pero también Belgrano tenía una letra muy, muy pequeña. Lo pueden ver acá con el guante, como para entender un poco la dimensión, ¿no?, del documento. Una letra muy pequeña, pero muy poderosa en lo que decía. Acá mi dedo les puede marcar, piensen que una A de caja baja, una A minúscula, quizá mide 1 milímetro, 1,5 milímetros. Es re loco pensar que con la herramienta que usaban, la pluma de ave, la tinta, que era por lo general de receta casera, ¿no? Las tintas que se hacían, más el papel, que no era el mejor, porque no eran los papeles que tenemos hoy, ¿cómo podía ser que no se le llenen los ojos de tinta? La verdad que de una prolijidad
admirable. Y acá les hacemos algunos zoom para que vean las letras. Usaba muchas abreviaturas, ¿sí? Si bien era algo de la época, pero él usaba excesivamente abreviaturas. Y acá pueden ver, por ejemplo, cómo escribe su nombre, aunque no lo hace como firma, ¿sí? Pero siempre es impecable. Esta es una carta que le manda a San Martín. Miren ese Buenos Aires abreviado, increíble. Y ahora vamos a pasar a lo que es la reconstrucción, el trabajo que hacemos de vectorizado, porque muchos nos preguntan y a veces, obviamente porque la gente no lo puede imaginar, creen que lo hace la inteligencia artificial, pero no, acá hay un trabajo súper artesanal de reconstrucción. Y cuando nos encontramos con los documentos, a veces pasa que los documentos no están en las mejores condiciones, porque no fueron quizá preservados de la mejor manera, o porque el tiempo también hizo lo suyo, pueden tener hongos, pueden estar, digamos, producto de la oxidación. En un momento la letra pasa a ser casi legible y recuperable, ¿no? Hasta el punto que a veces se destruye el papel. Entonces, bueno, ese también es otro tema con el que nos encontramos, ¿no? De alguna manera, buscar documentos que nos den la posibilidad de recuperar letras para luego reconstruirlas. Entonces, como les decía, los archivos históricos nos dan los escaneados en alta resolución, en la mejor resolución que pueden. No, obviamente como diseñadores querríamos mucho más DPI, pero no suele suceder. Y entonces una vez que empezamos a analizar los documentos, seleccionamos las letras que nos parecen más paradigmáticas, ¿no? Esto es un resumen, porque en realidad son muchas más, pero así es como vamos eligiendo una a una las letras para después reconstruir, ¿no? Es un poco más así, aunque también esto es un resumen porque la verdad que es mucho más lo que vamos eligiendo para recuperar, pero después de todo esto se filtra y llegamos a un signo o quizá más. Entonces del manuscrito original reconstruimos la letra y de alguna manera luego la refinamos, ¿sí? Le vamos trabajando la textura para llegar al mejor dibujo que represente la impronta que tiene en el papel. Nosotros lo que hacemos es reconstruir fielmente el dibujo que se ve en el papel, no reinterpretamos la letra, sino que la redibujamos tal cual. Eso lo hace más complejo, ¿no? Tardan un poco en cargar los videos. Acá les mostramos un poquito cómo reconstruimos en una velocidad más rápida, porque si no se aburrirían y tardaríamos muchísimo más, pero para que vean cómo la verdad que es un laburo artesanal, si bien se hace en la computadora y en el Illustrator arranca nodo a nodo, y así vamos trabajando, ¿sí? Vamos, venimos, estamos todo el tiempo comparando con la original. Ahora van a ver el trabajo en una A, y la anterior era una F y una ligadura FI de Belgrano, esta es una de Belgrano también, para que vean un poco cómo es la cocina, ¿no? El detrás de escena, ¿no? Cómo trabajamos, cómo vamos comparando, vamos viendo la mancha, vamos al detalle, volvemos a retocar. Estamos constantemente mirando cada detalle para que ópticamente y visualmente luzca como la letra original, pero ven que cuando nos acercamos, la verdad es que la letra se vuelve un píxel, entonces tenemos mucho de zoom in, zoom out para compararla, y ahí es donde nos vamos quedando ciegas con esos píxeles, pero bueno, a la larga la verdad es que está bueno y funciona. Entonces nos vamos corrigiendo, nos autocorregimos entre nosotras, vamos compartiendo, comparamos, ¿sí? Y esto por lo general es súper positivo y siempre estamos muy contentas de reconstruir, pero a veces también en un momento nos satura y entonces pasan estas cosas que también somos seres humanos y la verdad que es un chino el trabajo de reconstruir un manuscrito, pero bueno, es algo que nos interesa y que vamos a seguir adelante porque está bueno y creo que suma muchísimo al patrimonio. Ahora les voy a mostrar un paso a paso
de una H de Belgrano, por ejemplo, en algunos pasos, la verdad que son muchos más, pero cómo vamos trabajando la textura, quiero que vean en el primer paso cómo la letra es súper rústica y a medida que vamos trabajando la textura, siempre comparándola, ¿no?, con el dibujo original, la vamos llevando más hacia donde en realidad pertenece, que es ese dibujo, esa impronta en el papel. Esta es una H de San Martín, y les quiero mostrar el comienzo, el paso 1 y el paso final para que vean realmente cómo se trabaja. Ya pudieron observar todos los pasos que puede haber en el medio y muchos más también, pero la verdad es que cuando arrancamos la reconstrucción es demasiado rústica y nosotras valoramos mucho el detalle. Por eso la verdad es que una letra nos lleva muchísimo tiempo, nuestras tipografías no son comerciales para nada porque jamás podríamos sacar dinero el tiempo que hace que estamos haciéndolo, pero bueno, no es la idea es patrimonial absolutamente para poder recuperar la letra del prosa. Y entonces vamos a pasar a lo que es la fuente tipográfica, ¿sí? Cómo del manuscrito pasa a la tipografía, y ahora sí nos vamos a meter en la tipografía Belgrano, que es la que tenemos más avanzada. Piensen que estamos hace 5 años trabajando, ¿no? A ver si empieza el video. Este video nos encanta porque pueden ver cómo el manuscrito se transforma en vector, ¿no? Aunque ya saben, por lo que vieron anteriormente, que mágico no es, pero bueno, está bueno verlo. Es lindo. En este caso les mostramos la M de Magnífica, de ahí salió la M del alfabeto, y la M que usamos para Manuel es una de sus letras insignias, ¿no? Producto de su nombre. Y ver cómo funciona, por ejemplo, acá, verla en acción en cuerpos grandes, en cuerpos chicos, si bien la tipografía no es para cuerpos grandes, pero pueden ir viendo cómo funciona. Vamos a ver si arranca este video, a ver un poco más rápido. Quiero que pongan ahora el ojo en cómo van cambiando las letras cuando se van tipeando y qué le pasa a alguna relación entre letras, ¿sí? Esto tiene que ver con que la tipografía es una OpenType, es una tipografía inteligente que va modificando de alguna manera las letras que tienen problemas en los enlaces. Las biotypes tienen ciertas complejidades, ¿sí? Pero nosotros, o sea, esa complejidad la vemos como una característica. Entonces, por ejemplo, que mantengan un eje estable, que enlacen correctamente, es complejo. Para eso, en respuesta a eso, desarrollamos muchas ligaduras, ¿sí? Muchísimas ligaduras. Entonces lo que hace la tipografía es que si vos tipeás TI, automáticamente te la reemplaza por TI, o FI te la reemplaza por FI. De esa manera nos aseguramos que la tipografía luzca fluida y mantenga el espíritu de un manuscrito. Por otro lado, vieron que la A del final cambió, eso es porque a su vez tenemos set estilísticos, ¿sí? Caracteres alternativos, para que el usuario pueda modificar las letras y que si tengo una palabra que tiene 3A, no sea siempre la misma, y entonces podamos ver que es tipografía, y de alguna manera podamos modificar algunas de las A para que funcione más como un manuscrito. Ah, me olvidé decirles algo. A ver. El tema del renglón. Si pueden observar en el renglón, tiene una altura X muy pequeña, la tipografía Belgrano, ¿sí? Tiene ascendentes muy pronunciadas y alguna característica que siempre el punto lo lleva muy, muy arriba. Entonces, en ascendentes y descendentes pronunciadas, hace que la interlínea tenga que ser muy abierta, porque si no se toca una línea con otra, ¿no? También vemos el tema del cuadro de parentesco, algo que también se lo enseñamos a los alumnos, pero que la verdad es que en lo manuscrito también sucede, ¿eh? Encontrar ciertas características a partir de una letra, la B es su otra letra insignia, por su apellido, entonces empezar a encontrar una relación entre letras que son construidas con el mismo... Dieguito, se te prendió la cámara. Que son reconstruidas con, digamos, el mismo criterio, está bueno para encontrar relaciones entre letras.
Por otro lado, habrán visto, seguramente acá los que se especializan en tipografía, que la P está más liviana que la B y la R. Bueno, en este conjunto, en este recorte de 3 letras, quizá es notorio, pero piensen que esto viene de un manuscrito, todo está reconstruido a misma escala, ¿sí? Solo que van a encontrar esos saltos de pesos en la tipografía en general, porque, bueno, puede pasar que en ese caso puso menos presión, escribió un poco más chico, es un ser humano, entonces no es tan mecánica la cosa. Y entonces, bueno, puede pasar que alguna letra sea un poquito más liviana, pero es parte de las características que tiene la biotype, de alguna manera. Acá podemos ver algunas letras del alfabeto, no todas porque son miles, pero quiero que pongan también ahí el foco en cómo la altura X es tan pequeña respecto también a lo que es la caja alta, las mayúsculas. Que también, bueno, lo que les decía recién, en una interlínea hace que tenga cierta complejidad y tengamos que abrir un poco, ¿no? Las D, por ejemplo, de la época, las D siempre son bellas en todos, no solo en Belgrano. La verdad que la D es una letra que es muy linda de reconstruir y muy compleja también. Un poco más de algunas letras para que vean, y también opciones, como les dije antes, para que no siempre tengamos la misma letra, entonces tenemos varias M, varias R, varias P, y así sucesivamente con todas. Algunas ligaduras, porque en realidad son un montón más, pero para que vean, digamos, un conjunto de ellas y ver cómo funcionan, por ejemplo, en la palabra valientes. Ahora vamos a ver un video para que entiendan cómo se podría ir modificando y qué puede ir cambiando para que no siempre mantengamos, ¿no?, las mismas letras y podamos usar otras alternativas, otros caracteres alternativos. Así funcionaría y así el usuario podría trabajarlos. No sé si pudieron poner el ojo, pero OR se cambió por una ligadura, por se reemplazó por una abreviatura, porque también tenemos las abreviaturas de la época, y TRI, que ahora la vamos a ver, es una ligadura también, ¿sí? Porque hay letras que son complejas de enlazar, entonces sí o sí tenemos que desarrollar una ligadura. Trabajamos en Glyph, como creo que la mayoría, ajustamos espacios, la verdad que en un principio creímos que iba a ser complejo, pero dentro de todo está siendo sencillo y funciona bastante bien. Y ahora les vamos a mostrar algunas imágenes de la tipografía en acción para que puedan ver de nuevo cuerpos tipográficos, cómo luce en general, cómo funciona en grandes bloques de texto. Ahí pueden ver lo de la interlínea que les conté, cómo funciona a gran tamaño, si bien no es para gran tamaño, cómo funciona en cuerpos chicos, ¿no? Cómo de alguna manera genera ese clima de manuscrito, ¿no? Y cómo también puede funcionar bien en quizá una gráfica más actual, ¿no? Porque tratamos de llevarla a una gráfica más actual, de traerla un poco al hoy, más allá de que la letra es del 1800. Y todo esto deriva en que algo ya contó Fabio, pero la verdad es que cuando arrancamos no tomamos dimensión de estas cosas. El Instituto Belgraniano de la República Argentina nos dio este premio. Acá estamos el día que recibimos el premio con nuestro querido Manuel Belgrano, el presidente del Instituto Belgraniano, y Chosno, nieto del prócer. Y también Belgrano y San Martín nos llevaron a lugares que eran impensados. Aquí Ramiro, el Ramiro que les conté en un principio, el que tiró la idea de hacer las tipografías, este año se hizo el cruce de los Andes, algo que cualquier persona podría hacer, ¿no? Y que de alguna manera revive la hazaña de San Martín y su ejército, ¿no? Entonces cruzan con mula, con caballo, y dejaron en un lugar donde San Martín paró
esta obra que hizo Ramiro, donde está la tipografía de San Martín, que en realidad es la letra de San Martín, todo es un mérito, pero bueno, esta tipografía y esta foto que no es IA, es una foto real, está a 2.843 metros sobre el nivel del mar, en el medio de los Andes. Ahora les voy a mostrar un videíto de... Y quiero cerrar con dos conclusiones. La letra es testigo y testimonio, diría yo, de conquista, es portadora de culturas. El artista Antonio Berni decía, el artista está obligado a vivir con los ojos abiertos. Yo creo que los diseñadores también. De alguna manera tenemos que trabajar en eso, ¿no? Es un poco también lo que hablaba Juanjo. Creo que hay un gran grupo de diseñadores que lo está logrando, ¿sí? De tipógrafos, eh, por ejemplo, construyendo tipografías para comunidades y pueblos originarios, eventos como Multilingüe, por ejemplo, que reúne esos grupos de diseñadores. Y este evento, que de alguna manera reconstruye, somos todos reconstructores de patrimonio, digamos, y rescatamos esas raíces que nos representan. Y esto es nuestro manifiesto, vectores difíciles hacen diseñadores valientes. Creo que ahora, después de haber visto la charla, lo entienden mejor. No es fácil reconstruir manuscritos, pero allá vamos y vamos bastante bien. Gracias. Acá les dejamos nuestros datos para que nos puedan seguir. Muchas gracias, Andy. Un orgullo realmente el trabajo, muy emocionante también la exposición. Tenemos un montón de preguntas en el panel, un montón de comentarios también. Te transmito algo. Sería bueno ahora que hablen las chicas también, porque si no siempre soy yo la que hablo, así que pueden responder. ¿Cómo no? Sí, claro. Bueno, te traslado algunas preguntas. Es muy interesante. ¿Ustedes encontraban variantes en la forma de las letras en cada escrito? Si tenían escritos en orden cronológico, ¿la escritura de estos próceres cambiaba con el tiempo? Bueno, no sé, arranco y después, si quieren, las chicas van sumando. Creo que se vieron ahí varios ejemplos. Perdón, hola, soy Yu, parte de leyenda. Se vieron ahí varios ejemplos que sí, obviamente hay miles de variantes de cada letra, pero nosotras tratamos de enfocarnos capaz en tener al menos, por ejemplo, una A de comienzo de palabra, una A de mitad de palabra, una A de final de palabra, porque tienen distintas características y cómo se comportan en relación a, a las otras letras que van a conformar una palabra, ejemplo, en los enlaces o en los swashes, en las finales. Entonces tratamos de ir seleccionando en base a esos criterios porque si no son tantas que no terminaríamos nunca. Y respondiendo a la otra parte de la pregunta, digamos, creo que por lo menos ambos personajes con los que estamos trabajando fueron evolucionando un montón su letra a lo largo de su vida,
También porque principalmente en su parte final estaban muy enfermos y eso también afecta, o como comentaba Andy, también el temblor de la mano de San Martín, eso afecta un montón a cómo se va a ver y a cómo va a escribir, o si está enfermo obviamente no se siente bien, entonces está incómodo y se va a ver de otra manera la caligrafía, eso afecta un montón y vemos la diferencia así. Bien. Yo creo que también algo para agregar es dónde escribían ciertas cartas, porque obviamente no siempre están en una mesa con una linda pluma y linda tinta, y yo creo que en ese tipo de cartas son en las que empezás a ver más diferencia, por así decirlo, pero ya viene más por un tema de las herramientas, porque tampoco es que había tinta y papel para tirar por los aires, tenían los recursos muy limitados. Y por eso también ves muchos manuscritos que casi que no hay renglones, está todo pegado porque tenían que escribir lo más posible, la mayor cantidad de palabras que puedan, porque no tenían muchas hojas quizás para escribir. Entonces eso también hacía que la letra quizás sea más chica, eh, que hay varias cosas que hacen que puede que varíe cómo se ve. Eh, Creo que eso también, para agregar. Sí, yo agrego también que, dado el momento en el que estaban escribiendo, se notaba mucho lo que estaban sintiendo, tipo, después de una guerra lo veías más errática la manera de escribir y así, entonces las variables también aportan a esto, como que ves la personalidad de la persona en el momento en el que lo estaba escribiendo, en cada carta cambia un montón. Sí, por ejemplo, luego de la batalla en Chile, cuando libera Chile, es tremendo, casi que podés ver la sangre, parece, porque escribe eufórico, ¿no? Es tremendo ver ese documento que lo tienen en Chile. Eh, los invito a buscarlo. Es muy interesante ver porque es súper expresivo, ¿no? Se ve realmente lo que siente. Eh, Transmito otra pregunta. ¿Pudieron acceder a las máximas para mi hija de San Martín? No, no las tenemos. Eso es algo que tenemos pendiente. Pero la verdad es que, bueno, las máximas son como lo que uno, por ahí lo famoso, lo que todo el mundo conoce, pero hay un montón detrás de San Martín. San Martín es todo un laberinto, les debo decir. Nos lleva por caminos, a veces llegamos a conclusiones y a veces quedamos en nada, pero el proceso es súper interesante. Entonces, por eso San Martín está como un poco más atrasada la tipografía, porque tuvimos muchos idas y vueltas. San Martín, al ser un gran estratega, piensen que él, por ejemplo, todos sus documentos personales los quemó, para que nunca nadie, nosotros, podamos saber qué pasaba en su vida, digamos, en lo personal. Entonces, a veces hay documentos que tienen pequeños indicios y ahí es donde trabajamos mucho con los historiadores y el historiador mendocino que les nombré, Edu, es un gran investigador de documentos y creo que es infinito. Hay mucho de San Martín que hoy todavía no sabemos, los historiadores no saben, ¿no? Hay mucho por descubrir. Incluso se siguen descubriendo y cada tanto salen las noticias de documentos que aparecen, porque San Martín aparte estuvo en todas partes, no estuvo solo acá, en Francia, en Bruselas, en Londres, hay documentos dispersos por todos lados, entonces acceder a los documentos es todo un tema, ¿no? Nosotros ahora nos manejamos con los archivos nacionales, pero hay todo un proyecto de juntar por lo menos los archivos históricos de Latinoamérica, y estamos en eso, digamos, somos parte de ese proyecto que se está como gestando ahora. Porque de alguna manera, eh, con esto de la complejidad de que no hay tanto autógrafo de San Martín, pasa que no muchas personas en el mundo pueden identificar su letra. Entonces, la verdad es que nosotros estamos dentro de ese grupo, los que podemos identificar su letra. Entonces, incluso los historiadores nos consultan, ¿sí?
Eh, bueno, nada, es inmenso, la verdad que se abrió un mundo inmenso que nunca hubiéramos imaginado a partir de una tipografía, ¿no? Increíble e importantísimo el trabajo que llevan a cabo. ¿Cuánto tiempo les llevó el proceso de reconstrucción de cada tipo, incluyendo investigación, análisis y digitalización? Bueno, creo que eso todavía sigue en proceso en general. Todo el tiempo seguimos investigando y aprendiendo cosas nuevas, datos nuevos. Eh, Como había mencionado Andy en la charla, el proyecto comenzó en el 2020 y ahora, 5 años después, seguimos con ambas a la par. En principio se había comenzado solamente con la de San Martín, luego continuamos con la de Belgrano y seguimos haciendo las dos a la par. Y la verdad es que es un proceso a veces tal vez demasiado largo, el ir y venir, el pasar capaz para hacer una sola letra semanas, tal vez una semana cuando tenés suerte, o 2 semanas, o 3 cuando es muy compleja. Entonces, por eso es que también lleva tanto tiempo. eh, o el descifrar si realmente era su letra o no, como comentaba Andy recién, eso también lleva mucho tiempo de análisis y de investigación. Eh, hay muchas cosas por detrás que se reflejan en una sola letra, tal vez, pero que llevaron muchos años y seguirán llevando, supongo. Sí, para mí, o sea, es muy difícil medir en tiempos, porque hay veces que o sale algún diseño que tenemos que hacer por alguna fecha patria o lo que fuere, y vemos, uy, che, necesitamos una R, por ejemplo, que vaya bien con estas otras letras. Y quizás las R's que tenemos no van tan bien como quizás otra que hay en un manuscrito, y bueno, hay que buscar bien qué R puede ir, y a partir de ahí, obviamente, hacer el vector y comparar. Generalmente, va, Andy hace mucho el proceso de decir, bueno, usamos estas letras de acá, cada una, bueno, yo vectorizo esta, yo vectorizo la otra, pero el tiempo, si hablamos también de ir a los registros y buscar, y lo que decía Yu, de identificar y decir, bueno, sí, esta es la letra, y es un trabajo bastante grande, es largo, o sea, toma tiempo, toma su tiempo. Y también el hecho de que 8 personas, cada una obviamente tiene sus otros trabajos, en lo que fuere, a veces también coincidir con los tiempos es un poco complejo, pero son varios pasos que llevo, obviamente. Pues el resultado se ve divino, pero tiene mucho trasfondo. Excelente. Una última pregunta entonces, una pregunta para Andy. A futuro, ¿tienen proyectos para digitalizar escrituras de otras próceres? Sí, sí, sí. Queremos, cuando terminemos, la verdad es que primero queremos ver y tenemos la meta de el año que viene sacar la tipografía Belgrano, ya que pueda estar accesible para todos, o por lo menos en una versión, digamos, limitada, aunque ya vieron que limitada no es, pero bueno, después irle sumando. Eh, Nos queda San Martín por delante, que es más complejo, y luego quisiéramos pasar a alguna mujer. No necesariamente de la época de la colonia, puede ser una escritora argentina, siempre estamos dentro digamos, de Argentina, pero bueno, quizá en algún momento nos toque, así como héroes, también nos toque algún villano, ¿no? Eh, no estaría mal. O ir a algún ícono nacional, que también estaría bien, ¿no? ¿Quién te dice en algún momento un Maradona? O, ¿no? Esto podría, digamos, viajar en el tiempo también. Pero la idea es, luego de ellos dos, eh, comenzar con una mujer. Claro, como Eva Perón, por ejemplo. Alguna mujer, claro, podría ser. No, eso fue de mi parte, perdón, perdón. Algunos comentarios para Leyenda Type. Qué genias, vamos las pibas.
muy interesante, excelente, una mirada a la letra desde nuestro propio origen. Qué hermoso conocer acerca de San Martín de Belgrano a partir de sus escritos, muy bueno, increíble trabajo, admirable todo, excelente Andy, felicitaciones a todo el equipo de Leyenda Type, felicitaciones nuevamente a todo el equipo de Leyenda, admiro la paciencia para desarrollar cada letra, pero es enorme el interés que despierta, cómo llama la atención cada frase, espectacular. La tipografía no es para ansiosos o ansiosas, también podríamos agregar, ¿no? En general. Qué buen trabajo de preservación de la historia, la felicito. El proceso de este arduo y maravilloso trabajo, ¿lo exponen físicamente en algún lugar de Buenos Aires? Me encantaría verlo en otras provincias como donde vivo, provincia de Formosa. Sería genial. Si nos invitan, nosotros vamos donde sea, ¿eh? Sí. Por el momento estuvimos en las noches de los museos del año pasado y el anterior, junto al Instituto Belgraniano, que siempre es nuestro padrino, le decimos a nuestro querido Manuel. Pero sí, si nos invitan, vamos donde sea. Podemos cruzar fronteras también, ¿eh? No hay problema porque sabemos que son próceres que no solo estuvieron en Argentina. Sí, hay que dejar, de mi parte va también, perdón, hay que dejar estos vivos, no tanto vivos, vuelvan a invitar, porque antes invitaban. Y Claro, además, porque siempre van los mismos. Eso corre por mi parte. es verdad.